Ahora vamos a hablar de la otra causa de justificación que mencionamos hoy anteriormente, que es el estado de necesidad. El estado de necesidad justificante van a encontrar y el estado de necesidad exculpante. Vamos a ir por el estado de necesidad justificante, que es el corriente, por decirlo de alguna manera. En este caso, la acción justificada va a evitar un mal mayor, ¿sí? Esta ponderación de los bienes jurídicos va a tener lugar entre ofensas concretas a bienes jurídicos y se va a realizar no solo por la jerarquía del bien jurídico, sino también por el grado de lesión a este y las circunstancias personales del que actúa como quien resulta ofendido. Por ejemplo, si nosotros a grandes rasgos decimos, bueno, ¿cuál es el bien jurídico más importante? ¿La vida o la propiedad? Claramente vamos a coincidir en que la vida está por sobre el valor propiedad. Pero también podríamos analizar si el sujeto a quien se le lesiona la propiedad no termina por ser la fuente de vida de alguna manera, digo, ¿no? Por eso es que no se analiza solamente una cuestión de una ponderación a ciegas, digamos, de jerarquía de bienes, sino que se va a evaluar el grado de lesión y a quién afecta esta lesión, ¿sí? ¿Quién resulta víctima de esta lesión? Después tendremos lo que es el estado de necesidad exculpante, donde las cosas cambian un poco. ¿Por qué? Porque en este caso se corresponderá a un injusto menor, por así decirlo. Es decir, se causa un mal igual o superior al que se evita, pero siempre en alguna medida se salva un bien. Un ejemplo es, alguien priva de la vida a otra persona, ¿sí? Para no quedar ciego. Es decir, de todas maneras, yo afecto un bien jurídico, ¿sí? Que es vida, pero salvo un bien, ¿sí? Que vendría a ser integridad física, si se quiere. Cuando hablamos de este estado de necesidad estamos hablando de un mal, ¿no? Este mal tenemos que tener en cuenta que puede hallarse en curso o bien puede haber un peligro de producción del mismo, ¿sí? Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la inminencia del mal se va a dar con las mismas lógicas de las que hablamos en la inminencia de la legítima defensa. Y quizás un caso un tanto confuso es cuando el autor nos habla del legítimo ejercicio de derechos, ¿sí? El autor lo que va a decir es que cuando un funcionario actúa ilícitamente y con dolo, no hay más problemas que lo que plantea una legítima defensa, ¿sí? Pero existen límites controvertidos en este punto respecto a lo que tiene que ver con la aptitud que se le reconozca a los derechos fundamentales, como la integridad física, por ejemplo, o bueno, la libertad ambulatoria, la intimidad, la privacidad. Acá hay un caso, por ejemplo, muy conocido, que es el caso Chocobar, que se caratuló a este caso como una posible legítima defensa y después se habló de un exceso en el ejercicio de un derecho, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan visibilizar esta teoría en la práctica, lo que tiene que ver con que, bueno, un funcionario, ¿sí? Puede, ¿sí? En el marco de sus funciones excederse en las mismas o no puede. Si esta persona actúa amparado, tiene un permiso para hacerlo por la función que ocupa, o se está excediendo en el marco de sus funciones, ya que está lesionando un bien jurídico mucho mayor, digamos, ¿no? Que en este caso fue la muerte de un aparente delincuente. Finalizando de esta manera lo que sería la antijuricidad con las dos causas de justificación, haciendo un paneo general bueno, es recomendable acompañar con la lectura de la unidad correspondiente al manual. Me gustaría detenerme en algo que ya dije cuando hablé de legítima defensa y me parece importante mencionarlo. Cuando nosotros estudiamos dogmática penal, cuando nosotros estudiamos derecho en general,
nos disponemos a estudiar el derecho como asexuado, ¿no? Mismo cuando estudiamos la dogmática penal, entendemos que es un sistema de filtros y que nada puede tener de preferencias por un género u otro. Lo cierto es que si la persona a cargo de realizar este análisis dogmático no toma en cuenta las circunstancias de la persona, ¿sí?, que comete el ilícito, comete como un alejamiento bastante severo del mundo real y de lo que nuestra teoría, ¿sí?, ha planteado. Nuestra teoría, cuando estudiamos, ¿no?, la finalidad de la pena y cuando estudiamos qué era lo que tenía que hacer el derecho penal, decía, bueno, el derecho penal tiene que involucrarse en lo mundano, ¿no? Tiene que tomar datos de la realidad. Entonces esta dogmática penal también tiene que tomar datos de la realidad. ¿Con esto qué quiero decir? Muchos casos de legítima defensa, ¿sí?, tienen que ver con mujeres que se defienden. Mujeres que se defienden en contextos de violencia de género. ¿Qué quiere decir? Mujeres que sufren violencias de género por parte de sus parejas, ¿sí? Y aquí no me voy a detener en la discusión de qué es pareja o qué no es pareja, ¿sí? Pero se entiende que se interpreta en un marco de violencia doméstica y lo que sucede muchas veces es que la mujer, ¿sí?, que recibe ataques, y tal vez no sean ataques, por eso la aclaración de la inminencia, ¿no? Tal vez no sean ataques inmediatos, tal vez no sean ataques sorpresivos, sino que sean ataques sostenidos en el tiempo. Cuando la mujer, por fin, tiene la oportunidad, ¿sí?, de defenderse, ¿sí?, termina por eligiendo, no sé, utilizar un arma y matando. Y eso luego la justicia lo ve como un homicidio agravado, por ejemplo, por alevosía, cuando en realidad era una víctima, ¿sí?, de una agresión ilegítima constante. Entonces, está bueno por ir replantearnos hasta dónde la dogmática penal, ¿sí? Nosotros esto lo vimos un poco cuando vimos tipos omisivos, charlamos de lo que es la mala madre, ¿no?, en el derecho penal. La mala madre es aquella mujer que, por asignarle el rol exclusivo de cuidado, ¿sí?, termina por convertirse en la asesina de su hijo o su hija. Entonces, acá nuevamente, en otro estadio de la dogmática, nos encontramos con una situación similar y ya vamos a ver que en la culpabilidad también existen situaciones donde a las mujeres se las termina por penar, se las termina por aplicar mayor poder punitivo por su condición de tales, ¿sí? Entonces, quería dejar eso en claro. Hay muchas teorías, incluso hay un autor alemán que dice que, bueno, que la mujer tiene que repeler el ataque de la mejor manera posible y una de las mejores maneras para hacerlo es irse, ¿no? Es un poco cansador repetir y repetir que para que una mujer pueda irse tiene que contar con un capital económico, con un capital cultural, con un capital emocional que no siempre logra tenerlo. Entonces, es importante hacer un análisis dogmático, lógico, este zigzag del cual hablamos, pero no olvidarnos de que existe una realidad, un mundo mundano y un montón de mujeres que hoy en día sufren violencias de género y que eso tiene que construir una agresión ilegítima lo suficientemente válida para ejercer una legítima defensa.